ante una noticia? No sabemos si es falsa, no sabemos si es cierta, pero la cosa es qué hacer ante una noticia. Como profesionales, nosotros estamos en la capacidad de poder contrastar esa información. ¿Cómo? Con evidencia científica. Para lo cual el día de hoy tenemos un invitado de lujo, ¿sí? Un colega químico farmacéutico. Él es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Es doctor en ciencias biomédicas, ¿no? Es magíster en ciencias, convención en fisiología y biofísica, y también otra maestría, convención en microbiología industrial y biotecnología. Es investigador RENACID del grupo Carlos Monge Medrano, nivel 4, ¿sí? Y bueno, ha publicado también, tiene muchas publicaciones en artículos, en revistas indizadas, de prestigio, y también es autor de un libro sobre genómica nutricional. ¿Sí? También presidente de la Comisión de Investigación de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y también de la Universidad, coordinador de investigación de la Escuela Profesional de Nutrición de la Universidad César Vallejo. Tenemos un buen ponente, especialista en el tema, que va a hablar sobre este caso, sobre las noticias falsas. ¿Qué debemos que hacer nosotros como profesionales ante una noticia, ante cualquier noticia? ¿Sí? Que estamos justamente, la hemos vivido esta semana y venimos viviendo todo ese tiempo y lamentablemente vemos colegas que simplemente replican y replican información. ¿Sí? Con ustedes, doctor Jorge Díaz. Doctor, buenas noches. ¿Sí? Queda usted, doctor. Muy, muy bien, muy buenas noches a todos los presentes el día de hoy. Agradecer al Colegio Químico Farmacéutico por la oportunidad de brindarme en este momento, poder brindarles a ustedes un interesante tema que es con relación a los fake news y las evidencias científicas. Es un tema bastante amplio en realidad por la serie de temas que se han ido desarrollando durante esta pandemia. Y claro, también está una parte final en lo referente también, de hecho, a las vacunas. Bueno, he tratado de resumir este tema en algunos de los aspectos de repente más picantes, se puede decir, de los fake news y bueno, voy a tratar de resumir lo más posible. De hecho, que vamos, durante esta hora que vamos a tener de exposición breve, ¿no? También algunas preguntas y tratar de resolverlas, ¿no? En lo que se pueda. Bien, puedo compartir ya pantalla, mi estimado. No sé si lo logran visualizar. Este, a ver. Muy bien. Entonces, el día de hoy justamente vamos a hablar sobre los fake news y la evidencia científica. Eh, un poquito a manera de comprender el tema de fake news, eh, tendríamos que tener un poco sobre la definición, de tal manera que también podamos comprenderla en el contexto actual, ¿no? Por ejemplo, esto de los fake news es un tema ya como término recientemente se ha ido introduciendo, aunque ya esto del fake news viene de inclusive desde la antigüedad. Claro que evidentemente como terminología empezó a nacer más o menos en el 2017. Y justamente este tema del fake news tuvo que ver ya con campañas políticas, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Collins, por ejemplo, en el 2017 instala el término de fake news como una información falsa, ¿no? Y a veces sensacionalista, que se presenta en este caso como un hecho y que se publica y se extiende por Internet. Que normalmente nosotros lo podemos ver, ¿no? Cada vez que nosotros ingresamos a las redes sociales encontramos una serie de información que la verdad a uno le llama la atención y como bien lo dijo Claudio, ¿no? Comienza a replicarse de manera veloz, como quien dice, ¿no? Y comenzamos a ver a veces cuestiones distorsionadas. Marga Moroz y también la Comisión Europea, en este caso un grupo de expertos en el 2018, ya amplifica un poco más esto del fake news. Una información falsa, ¿sí?
inexacta o engañosa, diseñada. Ojo con esta parte que me parece muy fundamental, porque es lo que lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Engañosa y diseñada, ¿no? Presentada y promovida para causar, ojo, un daño público o también con fines de lucro. Y yo me lanzo un poco más con esta definición porque es un poco con lo que nosotros podemos ver, ¿no? Justamente ha pasado con este tema de la vacuna, ya muy bien lo ha comentado Claudio, y que lamentablemente hay un problema de ética en el manejo de la información y finalmente en la explicación de la información. Entonces ahí también el tema de la información o el manejo de la información y cómo exponen la información lamentablemente llega a este punto y que eso puede generar un daño y justamente un daño que tiene que ver con la salud. Lamentablemente a veces por temas de salud que se lleguen a politizar y que pueden generar finalmente un daño público. Y eso es lo que hay que nosotros a entender. Y nosotros también tenemos la potestad de comentarlo, no politizando el tema, sino siendo objetivos, que eso es lo principal que se quiere ver en este caso. La locución de fake news es fuerte si tiene connotación política. Esto es lo que justamente este término fake news saltó a la palestra y es lo que vemos, ¿no? Y es como lo dicen ahora, ya es parte de una cultura, es parte de la cultura inclusive en el internet, es parte de la cultura en las redes sociales, es parte de la cultura de la comunicación. Y es lo que nosotros también vemos dentro del ámbito político y que lamentablemente se politizó un tema de salud prioritario, ¿no? Entonces, es importante que este concepto de fake news fake news ha trascendido, pues, lógicamente, un ámbito mucho más amplio, ¿no? Mucho más que una noticia falsa, algo más sensacionalista y algo, inclusive, hasta político. Entonces, es más, ¿no? El título que nosotros estamos viendo, que es fake news y evidencia científica, inclusive deberíamos trasladarlo hacia el tema de injerencia política, ¿no? Porque lamentablemente se lleva hasta ese punto. Esto particularmente se utiliza en las redes sociales como medio de interacción, como normalmente lo vemos, y esto tiene un origen, ¿no? Causa un foco de la atención científica, es una información altamente mediática y lógicamente conlleva a la politización. ¿Qué actitudes generan los fake news? La percepción de riesgo, ¿no? Una percepción de riesgo que cuando ven una noticia falsa, las personas la pueden tomar muy de repente, un fake news que puede decir que de repente el consumo de algo puede hacer algo bueno, ¿no? Y puede tomar una percepción de riesgo lamentablemente falsa, que puede generar un daño para su salud. Y es más, esas personas, con esa información que de repente la están tomando, pueden conllevar hacia un sesgo de esa confirmación o de esa información. Entonces, por ejemplo, en el caso del sesgo de confirmación, inclusive, nosotros, para hacerle recordar, si ustedes saben, hay muchas de las informaciones que vienen de las revistas internacionales, ¿no? Y que generalmente venían de preprints, ¿no? Preprints significa que son investigaciones que, por ejemplo, todavía no han sido aprobadas por un par, en este caso de las revistas, por pares en la revista donde se ha pretendido publicar. Pero hay portales, hay revistas que lanzan el preprint y uno lo puede observar. Es más, también hay artículos científicos que salen con títulos muy impresionantes, muy llamativos, ¿no? Justamente también acá dentro de la diapositiva vamos a observar algunos títulos de algunas investigaciones. Uno de los más conocidos, por ejemplo, es el caso de la ivermectina, ¿no? Que también vamos a comentar un poco algo sobre ello. Y que a raíz justamente de temas muy impactantes como
el caso de la ivermectina, cuando le colocaron el término droga aprobada por la FDA, tiene un efecto inhibitorio, ¿no? Frente a SARS-CoV-2. Eso es llamativo, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve, un título llamativo, pues lamentablemente piensa, ¿no? Las personas pueden pensar que eso puede ser la solución, ¿no? No tomando muy en cuenta los aspectos, de repente algunos aspectos que podrían pasar cuando se exagera, ¿no? Su consumo. Ese es el otro detalle que también nosotros como profesional, tenemos que siempre a la comunidad comentar. Lamentablemente, cuando se confirma algo que todavía no ha sido establecido, pues lo comienzan a lanzar y esto puede generar un sesgo de la confirmación de una información, ¿no? Y lamentablemente puede generar confusión en las personas que ven esa información. Inclusive a veces las noticias, lamentablemente, cuando quieren informar algo, pueden dar una falsa percepción también en las personas. Entonces, eso es lo que puede generar en los medios, en las redes sociales, justamente este sesgo de una confirmación de algo que todavía no ha sido completamente, digamos así, evidenciado. Pues este término de evidencia científica también lo vamos a comentar porque vale la pena aclarar en cuestiones de investigación científica. Pero como ustedes pueden observar, ¿no? Esto es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Sesgos, ¿no? Por ejemplo, acá me curé del COVID y comienzan a dar acá a las personas sus percepciones, falsas percepciones de posibilidades de poder sanarse, ¿no? Con el consumo, ¿no? De algún medicamento o fármaco que de repente lo vieron o bien una noticia lamentablemente que exacerbó el asunto, o un artículo científico y que fue mal entendido, mal interpretado. Ojo, mal entendido o mal interpretado, porque eso también puede conllevar a eso. Y es importante observar, ¿no? Lo que yo he puesto acá justamente, que vamos a encontrar una serie de páginas, todas positivas, ¿no? Para confirmar algo y justamente llevar a un sesgo. Y el otro problema que nosotros podemos encontrar lamentablemente en estos fake news es el criterio de la autoridad. Lamentablemente hay que decirlo, ¿no? A veces el criterio de la autoridad médica y es a veces que a veces se lanzan ciertas recomendaciones, ¿no? Que lamentablemente no va a conllevar, lógicamente, a que las personas se vayan a sanar completamente. Eso, la verdad, eso es lo que ha sucedido por la desesperación durante toda esta época de pandemia, ¿no? Y ese es otro de los aspectos que también nosotros vamos a encontrar en los fake news. Si ustedes, a través de este criterio de autoridad médica, por ser especialista, por la información, pero aquí vamos a tener que tomar muy en cuenta y con mucha pinza el tema de la investigación para el asunto del fake news. La investigación se ve en niveles. No es lo mismo un nivel exploratorio de investigación, no es lo mismo un nivel descriptivo y no es lo mismo un nivel explicativo. Entonces, lamentablemente, las investigaciones que han tenido, por ejemplo, en torno de algunos de los medicamentos que seguramente vamos a complementar y se va a conversar aquí, es que han llegado a niveles que no están evidenciando, por ejemplo, el nivel explicativo, específicamente la causa y el efecto, ¿no? Entonces, llegan solamente a un nivel observacional, digámoslo así, algunos descriptivos, y otros terminan en un nivel, en un diseño correlacional, y otros llegan solamente a un analítico, ¿no? Pero que todavía le falta para complementar muy bien una explicación de causa-efecto, ¿no? Y justamente eso es lo que todavía no se ha llegado a evidenciarse con algunos medicamentos, justamente de lo que se va a comentar el día de hoy. Pero es importante remarcarlos, ¿no? Es importante remarcarlos. Bueno, y ahí ustedes pueden ver ciertas recomendaciones, algunas recomendaciones de origen natural, ¿no? ¿Quién no ha visto, pues, estas noticias como, perdón,
algunos fake news en relación a líquidos calientes, limón, gárgaras de ajo. Bueno, eso no va a curar, en realidad, a un problema, no va a curar a una enfermedad, porque la enfermedad se puede establecer. El origen sintético también en relación a algunos medicamentos. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, un medicamento, ¿no? Como la famosa hidroxicloroquina, que fueron los primeros que comenzaron a, a mostrarse en las redes sociales y que ya lamentablemente vimos cuáles son los efectos negativos que tiene en este caso con riesgo cardíaco, por ejemplo, en el caso de la hidroxicloroquina en el tratamiento del COVID-19, ¿no? Inclusive ya se realizaron estudios y se demostró pues que no tenía un efecto, lamentablemente. Y esto fue lo que nosotros podemos conocer en algunas situaciones, ¿no? No sé si ustedes recordarán, pero también pasó, ¿no? Inclusive con el uso de medicamentos, ¿no? Le he puesto en estas diapositivas porque es bastante amplio el tema. Por ejemplo, el consumo, por ejemplo, de antiinflamatorios que podían aumentar los receptores para AC2 y esto podría complicar en la infección del SARS-CoV-2, lo cual también fue una noticia que comenzó a llevar preocupación, inclusive a las personas, ¿no? Habían personas que a mí también me preguntaban, ¿no? Si no puedo consumir los medicamentos, o el antiinflamatorio no se puede consumir. Igual también sucedió con los medicamentos de tratamiento, ¿no? Pero no, una persona no puede dejar de consumir su tratamiento, ¿no? Un diabético tiene que seguir consumiendo sus medicamentos, al igual que un hipertenso, ¿no? Y las personas que tienen un tratamiento antiinflamatorio tienen que seguir con su tratamiento, entonces no lo pueden dejar, lamentablemente, pues, o sea, tienen que seguir. No porque están en su tratamiento y no tenía ninguna razón, por ejemplo, en este caso, cuando se hizo los estudios, como en el caso de del ibuprofeno o el naproxeno, que incrementaban, por ejemplo, los receptores, ¿no? De AC2, que lamentablemente eso también llamó una atención también en la gente. Y fíjense ahí los emisores, ¿no? Las categorías de los emisores que justamente dan todos a veces estos signos, y es algo interesante, ¿no? El 62.70% a través de un estudio que justamente que estoy mostrando aquí, médicos, científicos, ¿no? Trabajadores sanitarios y políticos, ¿no? Que están involucrados también en actividades sanitarias, 62.70% son los emisores y los que más fuerza tuvieron durante esta pandemia. No voy a decir nombres, pero seguramente ustedes se han escuchado a médicos que inclusive entraron a recomendaciones ¿no? En este caso, sobre determinados medicamentos, ¿no? Y que se amplificó. ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es el problema cuando se transmiten el consumo de determinados medicamentos? Vamos a poner nombre, como es el caso de la ivermectina, que vamos a hacer también un comentario adicional, ¿no? El problema es que si uno lo transmite, la sociedad lo va a asumir, y para eso hay que entender un poco las causas o lo que puede generar esta noticia que pueda llegar a ser distorsionada finalmente, porque las personas lo van a consumir mal, lo van a administrar de mala manera, lo pueden tomar todos los días, y eso puede conllevar a problemas graves de salud. Entonces, no es que uno tiene que recomendar así nomás y utilizar los medios comunicativos, porque estas cuestiones se tienen que tomar con mucha pinza, ¿no? Como quien dice, se tiene que tomar con mucha precaución, porque está de por medio la salud de la población. Y es aquí donde nosotros tenemos, como químicos farmacéuticos, aprender a comunicar a la gente, trasladar estos mensajes para que lo entiendan. Lamentablemente también esto, a través de todas estas cuestiones, ha conllevado a que los políticos
lo usen inclusive en campañas, ¿no? Pero eso de hacer un traslado ya político a través de campañas, inclusive por medios de comunicación social, eso puede también conllevar a serios problemas, porque el consumo de ciertos medicamentos para protegernos frente al SARS-CoV-2 que no está evidenciado, puede traer consecuencias. ¿Por qué? Punto número uno, porque la gente se puede descuidar, se puede confiar. Hemos visto nosotros una de las características, ¿no? En este caso, las características que conllevan los fake news, que las personas se confíen, ¿no? Y puede llevar a un riesgo, lamentablemente, ¿no? Entonces, y además de eso, confirmar, ¿no? Un sesgo. Y eso va a conllevar a que las personas asuman, se confíen y lamentablemente estén consumiendo algo que no les va a ayudar porque finalmente se van a infectar y no saben en qué momento se van a infectar. Y si lo tomaron el medicamento o la sustancia, lamentablemente lo consumieron en un momento dado que no les va a ayudar de nada. Ese es el tema. Y además hay otras personas que lo consumen diariamente y eso puede generar una consecuencia de reacciones adversas y puede generar más daño a la persona. Entonces es importante que nosotros como profesionales de salud siempre hemos mantenido la línea en este caso, nuestra posición como Colegio Químico Farmacéutico, la seguridad y el bienestar de la salud de la población. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar un rol protagónico para poder contrarrestar un problema como en este caso, ¿no? Bueno, ahí también les muestro uno de los temas que siempre hemos estado viendo durante muchas capacitaciones, de hecho, seguramente por esto de las fake news. Y el tema más común y más utilizado es el famoso dióxido de cloro, que ya lo sabemos, es un compuesto que durante ese consumo que puede tener este dióxido de cloro, se van a generar en el cuerpo. El dióxido de cloro puede generar otras sustancias, hipoclorito, por ejemplo, o clorito, ¿no? Cuando ya ingresa en el cuerpo se va a transformar en otras sustancias y estas sí pueden ser sustancias peligrosas, porque van a acarrear irritaciones y van a generar algunos problemas, inclusive puede generar hasta el cáncer, ¿no? Entonces, muchas cosas pueden generar este producto. Pero aquí voy yo a agregar algo adicional a lo que de repente ustedes han escuchado, que no mucho se ha dicho. No es que, ¿qué es lo que pasa con esto del dióxido de cloro? Que no se ha demostrado en realidad que tiene ciertos beneficios, no se ha demostrado concretamente. Si ustedes buscan información, no se ha demostrado concretamente ello. Recuerden, son los niveles de investigación, que tenemos que llegar a niveles altos para demostrar, para evidenciar. Sin embargo, quiero comentar algo acá. En relación a este dióxido de cloro, como ustedes pueden aquí, ¿no? Como ustedes pueden visualizar en las diapositivas, hay diferentes maneras de prepararlo. Y esas diferentes maneras, ¿en dónde lo encontramos? Miren, ¿dónde lo encontramos? En el YouTube. Por ejemplo, he extraído un YouTube con unas 3, imagínense, con 3 así seguidas de cómo se elabora el dióxido de cloro. O sea que el dióxido de cloro, aquí inclusive nos dice cómo se puede preparar. Uno de los más conocidos es la combinación que hacen el hipoclorito con el ácido clorhídrico, ¿ya? Son 2 soluciones y las mezclan para obtener el líquido amarillento que es el dióxido de cloro finalmente, ¿no? Inclusive está aquí, en esta imagen, como ustedes están viendo, cómo lo está preparando Andrés Kalker, ¿no? Si no me equivoco, es el que lo prepara, lo demuestra y ustedes lo pueden observar realmente cómo lo hace. ¿Cuál es el problema de este tipo de preparaciones? Y ahí va el tema y el asunto. Que cuando nosotros observamos este tipo de imágenes de cómo se elaboran, las personas que hacen lo miran, lo observan y se convierten en nuevos químicos o pseudoquímicos, ¿no? Es más,
traspasan las barreras del tiempo, nos superan los 5 años que nosotros hemos estudiado y elaboran y comienzan a producir. Esto puede generar realmente que en ciertas personas de la sociedad comiencen a elaborar de manera fraudulenta, elaboraciones de este tipo de producto. Y recordemos que la elaboración de este tipo de producto no es 100% dióxido de cloro, porque si ustedes saben, si ustedes hacen mezclas de estos dos productos, van a quedar rasgos, por ejemplo, de hipoclorito, hipoclorato, hipoclorito, ¿no? O clorito, dependiendo de lo que van a utilizar, van a quedar ciertos residuos de esas sustancias. Es más, creen que con la mezcla de las sustancias que van a utilizar para la preparación, sea hipoclorito con ácido clorhídrico, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos. Hay otros métodos, si ustedes lo pueden observar, acá les diapositivas, por ejemplo, clorito con hipoclorito y ácido todavía. O sea, el método de 3 sustancias, ¿no? Porque el método de 2 compuestos tenemos el hipoclorito con el ácido. Van a quedar todavía restos de estas sustancias y que son todas peligrosas, ¿no? Muchas de ellas ya se ha demostrado los efectos que puede producir en el cuerpo, no solamente las irritaciones en boca, esófago, ¿no? Intestinos, sino que también puede generar, promover o desarrollar un cáncer también. Lo que vamos a tener que tomar en cuenta es que no es que todo se va a producir al 100% dióxido de cloro. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Hay en el mercado de el famosa sustancia milagrosa, y seguramente ustedes han de haber visto, ¿no? Y ya no me dio tiempo para mostrar, ¿no? Pero estas sustancias inclusive colocan su concentración, ¿no? Su concentración que aproximadamente es 3.000 partes por millón. Bueno, eso sí está ahí, ¿no? Y quiero contar algo al respecto o comentarles perdón, todavía me había pasado. Justamente quería contarles algo al respecto de eso, de los 3.000 partes por millón que se encuentran en ese tipo de sustancias. Tal vez estas sustancias ya venían con con esta concentración establecida. Y a raíz de eso, acá hay una investigación, ¿no? Y que seguramente muchos han de haber visto esta investigación. Y muchos de los defensores de este tipo de uso con respecto a al uso del dióxido de cloro, muchos de ellos se basan también en algunas investigaciones, pero hay que tener muy en cuenta lo que no están tomando en serio. Hay investigaciones que sí se ha demostrado, por ejemplo, acá, y solamente voy a resumirlo, ¿no? En esta investigación desarrollada por Wen, eficacia y seguridad, o la evaluación de la eficacia y seguridad del dióxido de cloro, de una solución de dióxido de cloro, es que no se elabora un dióxido de cloro con mezcla como la que ustedes ven en el YouTube. Ahí, por ejemplo, utilizaron un método electroquímico para poder producir el dióxido de cloro. O sea, tiene que tener un método más sofisticado. Segundo, que una vez que lo obtuvieron este dióxido de cloro, tuvieron que desarrollar una serie de análisis o investigaciones adicionales para ver su toxicidad, qué producía, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Hasta qué concentraciones? Bueno, aquí simplemente para resumir, solo para resumir, bajo esa técnica electroquímica para poder producir el dióxido de cloro, y lo utilizaron como una solución salina bastante concentrada, y obtener el dióxido de cloro. En este caso acá, vieron que de esa solución de dióxido de cloro, encontraron que con una concentración de 40 partes por millón, una solución acuosa de dióxido de cloro de 40 partes por millón, pues hasta ahí no mostraba ningún tipo de toxicidad durante 90 días. Bueno, eso lo muestra la investigación, ¿no? Pero solamente para muestra de un botón que
Eso es cuando lo van a elaborar o lo van a tener y supuestamente. A raíz de eso, entonces, los productos que ustedes están viendo y que ahora aparecen con la concentración salen 3.000 partes por millón, ¿no? Inclusive este señor que dice que de esa solución de 3.000 partes por millón saca o no, ustedes mide unos 10 mililitros, ¿no? 10 mililitros de esa solución y lo diluía en 1 litro, ¿no? Claro, al diluirlo llevaba a 30 partes por millón, claro, la solución preparada. De eso se basaba un poco sus ideas para que las personas lo puedan consumir. Pero ¿cuál es el problema? El problema son los contaminantes que pueda tener la solución. El problema es ese. Pero eso siempre y cuando se utilizara una sustancia con un método, pues, de electroquímico. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí lo venden el producto este, que es el hipoclorito y el ácido clorhídrico, aparte. Los mezclan, pero las personas, ¿acaso saben la concentración que se va a generar de dióxido de cloro ahí? No, no lo pueden saber. No lo pueden medir adecuadamente. No lo pueden saber porque tendrían que tener un equipo especial para poder medir realmente eso. Y es ahí el grave problema. No sabemos cuánto tiene y puede ser de repente muy tóxico lo que se va a encontrar ahí. Entonces, ese es el asunto de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hay otra cosa. De repente no están utilizando las dos soluciones, estas de hipoclorito y el ácido clorhídrico. De repente engañosamente están produciendo un fraudulento dióxido de cloro simplemente con hipoclorito de sodio. Hacen una solución y lo pueden enfermar. Y eso es lo que ha sucedido con la gente. Hemos visto que la gente ha estado consumiendo dióxido de cloro preparado por personas no utilizando estos métodos, utilizando estos videos, y lamentablemente eso es lo que conlleva. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahí hay una investigación, por lo que se ve, hay una investigación, pero esa investigación tiene todavía que resolverse, tiene que analizarse más. Es más, hay una investigación que vi de un médico ecuatoriano, lo publicó en una revista, pero no es una revista de alto nivel, pues es una revista a nivel latino, ¿no? Y miren lo que dice, él decía que el dióxido de cloro, porque él es un defensor del dióxido de cloro, libera el oxígeno y se libera el cloro. Esa afirmación no la cita. No la cita. O sea, la dejó así en el aire, no la llegó a citar. ¿Qué significa? ¿Dónde está la referencia? ¿Cómo se demostró? ¿Cómo sabemos que se libera el oxígeno, se separa del cloro, si hay un doble enlace ahí, ¿no? Entonces, esas cuestiones, esa investigación para saber que se libera el oxígeno, pues se tiene que hacer. Es una investigación básica y eso no se ha demostrado. Es más, ¿cómo lo demuestra? Entonces, no existe una evidencia, ¿no?, de cómo es que se libera el oxígeno y, lógicamente, se va a unir a la hemoglobina y va a mejorar, ¿no?, en este caso, la saturación de oxígeno. ¿Cómo? No hay esa evidencia. Yo recuerdo, por ejemplo, inclusive yo seguramente ingresaba a algunas de estas exposiciones que hacen los defensores, ¿no?, de esta sustancia, pero no llegaban a fundamentar precisamente ese aspecto. Por lo tanto, el conocimiento es una suma de una serie de teorías, serie de conocimientos que en el camino van reforzando el tema. Lamentablemente, si hay que decirlo, pues acá no está reforzado el tema, ¿no? Y por eso nos compete, acá hay un tema, no está reforzado todavía científicamente. Hay evidencias muy promisorias, tienen que desarrollarse más investigaciones en ese sentido. No está concreto, hay muchos vacíos,
Pero si hay vacíos, se podría investigar. Eso es una cosa diferente. A raíz de esos lamentables observaciones que como lo vemos nosotros en las redes sociales o informaciones que no están bien fundamentadas, esas son las cuestiones que conllevan a que la gente haga este tipo de preparaciones y que vamos a encontrar un grupo de personas que están haciendo cuestiones ya fraudulentas con una serie de productos que no están evidenciados su efecto positivo. Esto es lo que nosotros tenemos que entender y esto es lo que nosotros tenemos que transmitir a la gente, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que transmitir a la gente y ser muy concretos en nuestro mensaje. Bueno, los alimentos alcalinos es otro de los aspectos también importantes que sería muy bueno cortarlo de raíz, ¿no? Yo quiero acá dar un comentario, ¿no? Pero también basado en una cuestión científica, de que los alimentos, de hecho, tienen muchas sustancias y ustedes también son conocedores de ello. Si hablamos de los vegetales, hablamos que tiene una serie de compuestos flavonoides, ¿no? Terpenoides en algunos de ellos. Y muchos de ellos, pues, ya hemos estudiado y tienen sus acciones, ¿no? Los flavonoides como antioxidantes, uno puede mejorar, por ejemplo, el sistema inmunitario, inclusive, ¿no? Hay muchas evidencias en el aspecto génico, ¿no? Pero, y algunos también contienen sustancias que les brindan la alcalinidad, ¿no? Y también se ha mencionado de que si se alcaliniza mejor en nuestro cuerpo, vamos entonces a contrarrestar el coronavirus. Eso es completamente falso porque ¿quién no ha consumido sustancias ácidas, ¿no? O alcalinas? Y nuestro cuerpo lo recepciona y lo acepta y lo contrarresta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nosotros tenemos sistemas buffer, sistemas tampón o amortiguadores fisiológicos, ¿no? Que van a mantener el pH, ¿cierto? Entonces, esto de los alimentos alcalinos se va a caer de por sí, porque realmente nosotros a nivel, en nuestra sangre, ¿no? Que mantiene un pH que está entre 7.35 a 7.45, más o menos ahí en ese rango, estos amortiguadores fisiológicos o tampones fisiológicos van a tratar de mantener que el pH no suba o baje, ¿no? Exageradamente. Entonces, el que nosotros consumemos alimentos que que normalmente le llaman como alcalinizantes, no van a surgir ningún efecto, porque realmente nuestro cuerpo lo que va a hacer es que va a mantener el pH y no se va a ver modificado por la alimentación con este tipo de productos. Por lo tanto, aquí ustedes tienen un fake news bastante ¿no? Falso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vemos, ¿no? Me parece que fue, sí, de un Facebook, ¿no? Alimentos para reforzar tus defensas y combatir el coronavirus, ¿no? Interesante. Bueno, pero ya me imagino, ¿no? Sobre los comentarios que están ahí. También la famosa vitamina C, ¿no? La vitamina C también se ha comentado mucho y he visto que hacen bastante, en este caso, promociones con respecto a la vitamina C. Tengamos en cuenta que el consumo, por ejemplo, como bien dicen, ¿no? Jugo de naranja, limón, agua, ¿no? Rodajas de limón, todo esto. Que sí, cierto, tiene ácido cítrico y tiene vitamina C, por supuesto. Pero recuerden que cuando nosotros consumimos este tipo de productos, ¿no? Cítricos principalmente, no van a hacer mucho. En realidad, uno, por la concentración que contiene, dos, porque inmediatamente cuando nosotros lo cortamos, ya está en contacto con el oxígeno del ambiente, es rápidamente oxidable y pierde sus propiedades, ¿no? Entonces, y todavía con agua tibia, peor todavía, con agua tibia, pues ya pierde también sus propiedades porque también es termolábil y también rápidamente se oxida. Entonces, no es que va a producir y va a ayudar en ese sentido tanto, ¿no? El que te va a proteger, en este caso, tanto
tanto el consumo de ellos. Lo que sí podríamos decir que, bueno, como antioxidante, como alguna propiedad que pueda ayudar, bueno, eso sí. Es más, se le ha relacionado un poco con su actividad en el sistema inmune, pero bueno, quieran o no, igual el consumo de estas cuestiones no va a proteger, ni no va a evitar la infección, porque eso es imposible, se puede infectar una persona, consumiendo igual naranja o cítrico y todo lo demás. Pero bueno, tiene una importancia por ser un alimento que tiene una vitamina, que es un antioxidante, que puede ayudar solamente, va a ayudar solamente en una cuestión simplemente de mantener nuestro sistema de óxido reducción. Por ahí, en ese punto puede ser. Pero no va a contrarrestar, no va digamos así, a reducir que nosotros nos infectemos. No, eso es imposible. Entonces, no pueden llegar con esta, ¿no? La vitamina C previene contra el coronavirus. Eso es imposible, ¿no? Porque siempre va a haber la infección y lo demás. Lo que sí yo voy a comentar algo al respecto, ya que hemos hablado de una serie de consumo de, por ejemplo, el ajo, la cebolla, los cítricos y todo eso. Todos los alimentos tienen propiedades, ¿ya? Todos los alimentos tienen propiedades y que seguramente ustedes lo buscan en las literaturas. Y han visto pues que tiene estas propiedades, ¿no? Muchas de ellas ayudan al sistema inmune. Sí, pero más allá hay que ver un punto de vista macro, y aquí sí voy a lanzar una recomendación, ¿no? Una recomendación. Recordemos que esta infección por SARS-CoV-2 tiene que ver con un tema, en principio, netamente inflamatorio, ¿no? Ya lo hemos escuchado, la famosa tormenta de citoquinas, que es lo principal, que es lo más importante que hay que tomar en cuenta. Si ustedes quieren defenderse de esa situación, no es que el ajo, ni el limón, ni estas cosas, no, porque esas son que contienen sustancias importantes, flavonoides y todo lo demás, pero los tienen en pequeñas concentraciones, eso también lo tenemos, pero durante el consumo se van a perder o se van a oxidar. Eso también tengamos en cuenta y va a reducir sus funciones. Entonces, pero bueno, podemos consumir lo normal en la dieta, sí, lo sumamos, pero más importante que esto, y por eso no vamos a dejar un poquito de lado, más importante de eso es que las personas tengan una dieta balanceada, y la dieta balanceada tiene que ver con el consumo adecuado de carbohidratos, el adecuado consumo de proteínas y reducción de las grasas. Eso es lo más importante, la dieta balanceada. No exagerar en el consumo de carbohidratos, no consumir el adecuado contenido de proteínas que se requiere en una dieta y reducir también el consumo de las grasas. ¿Por qué? Porque en nuestro país, y yo les voy a dar un dato adicional, aquí a nivel de nuestra ciudad, en la ciudad de Trujillo, el 48, aproximadamente 48% de los adultos trujillanos presentan síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es una relación de obesidad, diabetes o hiperglicemia, hipertensión. ¿Ya? Y la obesidad, ustedes saben, ¿no? Y estas otras dos, que son la hiperglicemia, en este caso diabetes y la hipertensión, pues justamente son los que van a favorecer, ¿no? A que sean más susceptibles al SARS-CoV-2. Las personas van a ser más susceptibles al SARS-CoV-2 y la obesidad es un estado inflamatorio. Entonces, hacia ahí debemos enfocar un poco el tema. Eso sí podría ser mucho más interesante, porque el mantener un estado nutricional adecuado, tenemos que reducir el peso. No lleguemos a obesidad, inclusive no llegar a sobrepeso, tratar de no llegar a sobrepeso. Eso es lo que uno tiene que hacer, porque el sobrepeso y la obesidad es un estado inflamatorio, ¿no? La obesidad es un estado inflamatorio y si uno se infecta con el SARS-CoV-2, duplicaría el problema, porque la tormenta de citoquinas sería más exacerbada.
¿no? ¿Quién no ha escuchado o no se ha enterado de ciertas personas que han tenido, claro, lamentablemente han fallecido, pero y nos hemos enterado que también pues son diabéticos o ácido obesos, etcétera, y eso sucede. Tienen una mayor probabilidad, lógicamente, de morir por por el SARS-CoV-2. Bueno, sobre la ivermectina, rápidamente, es un antiparasitario, evidentemente. Pero miren cómo es la ciencia. La ciencia ha roto esquemas, ¿no? Siempre lo veíamos como antiparasitario, ¿no? Pero se ha demostrado, ¿no? En el caso de la ivermectina, se ha demostrado su efecto, pero su efecto ha sido in vitro. Aún, en este caso, su efecto in vitro antiviral frente al SARS-CoV-2, ¿no? Eso es lo que sí se ha demostrado. Está la investigación. Pero recuerden, la investigación está ahí en un nivel que todavía no es del todo evidencia que puede ayudarnos a decir que, bueno, la ivermectina tiene un efecto positivo frente al SARS-CoV-2. Hasta ahí solamente se había visto un nivel básico que se demostró que sí tenía un efecto antiviral, ¿no? No voy a ir hacia más detalles, pero tenía que ver con el tema de las importinas, ¿no? ¿Ya? No voy a muchos mecanismos moleculares porque esos son para otros momentos. Sin embargo, a raíz de ello, la gente encontró las informaciones, ¿no? De esto y comenzaron pues a tomarlo como una especie de esperanza, ¿no? ¿Quién no ha visto esperanzas en torno a un determinado medicamento? Y lo encontramos en el Facebook, en el YouTube, ahí lo encontramos, ¿no? Aquí vemos algunos comentarios, ¿no? Se pueden decir, o testimonios, ¿no? Hasta hoy, miles han tomado ivermectina, incluyendo toda mi familia, y nadie ha tenido contraindicaciones, efectos adversos. A Dios gracias, ha salvado a tanta gente. La ivermectina de uso veterinario es para los animales. ¿Y nosotros qué somos? ¿Sirve la ivermectina? Sí, sigan adelante. La ivermectina de uso humano se está volviendo escasos y costosos y solo te venden con receta médica. Es complicado, ¿no? Que te den una receta médica. Bueno, entonces habrá que comprarlos en la veterinaria. Increíble. Pero bueno, todos estos comentarios es justamente, tienen ciertos orígenes, ¿no? Lamentablemente se generó pues una esperanza, ¿no? Todos, y es entendible de repente ante una situación tan complicada como la que vivimos y en la que, por ejemplo, actualmente aún sigue esa desesperación, ¿no? Aún sigue esa desesperación, ¿no? Pero poco a poco ya la gente está entendiendo que la vacuna es lo más importante, ¿no? ¿No? Ya que hay más comentarios que yo se los voy a, de todas maneras, ustedes lo van a poder tener estas diapositivas, ¿no? Hay varios acá. Pero miren, yo acá quería mostrarles, ¿no? Las consecuencias, pues, justamente que tiene esta noticia, que lamentablemente es un fake news. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se ha demostrado que tenía un efecto inhibitorio frente al SARS-CoV-2, ya, eso se ve en el escrito, en el artículo, lo publicaron en el Facebook, y la gente lo miró, aquí está, entonces está la esperanza. Comenzaron a consumir la ivermectina. ¿Quién no se dio cuenta cuando se fueron la gente a comprar la ivermectina? ¿No? Y miren, este es de un estudio en Brasil, y miren cómo aumentó, por ejemplo, el consumo de ivermectina, ¿no? El consumo de ivermectina entre el año 2020 y 2019. Si lo ven acá, el número es 1222%. Interesante, ¿no? Y acá también tenemos los otros productos también que vemos acá, vitamina C, paracetamol, dipirona, cloroquina, ibuprofeno. Bueno, no aparece, pero estos son la serie de productos. Hasta la vitamina D, ¿no? La vitamina D que también, si bien es cierto, la vitamina D tiene efectos, por ejemplo, con la inmunidad, en este caso natural, y la inmunidad innata, ¿no?
por ejemplo, ayuda en el caso de la inmunidad innata, ¿no? Tiene un efecto a nivel del ADN, ¿no? Y, por ejemplo, ayuda a que los macrófagos produzcan, por ejemplo, defensinas, sustancias que van a destruir a los virus, o también en el caso, por ejemplo, de los linfocitos, en este caso, de las células presentadoras de antígeno, por ejemplo, va a evitar que va a reducir, por ejemplo, la tormenta de citoquinas, o sea, va a controlar, ¿no? El proceso, en este caso, de la generación de citoquinas durante las acciones de nuestro sistema inmunológico. Tiene un efecto controlador interesante. Pero el problema es justamente el tema del control de la dosis, cómo saberlo ahí, ¿no? Se ha encontrado inclusive que las personas que han tenido SARS-CoV-2 y que murieron tuvieron menor contenido de vitamina D, ¿no? Y por eso de ahí nació un poco el establecimiento de esta relación. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Eso lo encontramos en los alimentos. Bueno, lo podríamos consumir, lo podríamos tener, pero no es que ya te va a controlar. Hay otros aspectos mucho más macros, más importantes, y por eso yo les he comentado que hay que tener un estilo de vida saludable. Por ahí va un poco más el sentido, ¿no? Preparar a nuestro sistema, a nuestro estado nutricional adecuadamente. Si nosotros tenemos nuestro sistema nutricional adecuadamente, no conllevarlo a una obesidad, ¿no? Entonces vamos también a mantener nuestro sistema inmunitario de manera adecuada. También tiene que haber el consumo adecuado también de proteínas, ¿no? Que hay muchos alimentos que te pueden brindar eso, ¿no? Ahí puedes sumar, le sumamos todos aquellos alimentos, lo que ustedes quieran, pero no te va a decir que ya te ha ayudado esto, no. Pero sí, lo que podemos hacer es evitar la obesidad, y las personas que tienen el problema de la enfermedad, o si tienen una diabetes, o si tienen su hipertensión, que sigan con su tratamiento con mucha tranquilidad. Porque sobre el que sigan su tratamiento les va a ayudar también a estar menos propensos, y eso es cierto. La ivermectina. Aquí, por ejemplo, esto es lo que llamó la atención con esta investigación, ¿no? La ivermectina es una droga ¿no? Con gran expectativa de actividad antiviral frente al COVID-19, ¿no? Y bueno, ahí comentan justamente aquí sobre la ivermectina ya se llegaron a ciertos niveles de investigación, por eso que ha tenido mucho más tiempo, inclusive mucho más esperanzas la ivermectina que con respecto al dióxido de cloro, ¿no? Y aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, el uso de la ivermectina, ¿no? Es asociado con una baja mortalidad en pacientes hospitalizados con coronavirus. Esta es una investigación que se ha encontrado. Hay investigaciones de este tipo, ¿no? Pero son escasas, pero hay. Aquí yo quiero enfatizar algo, que la gente mira este título e inmediatamente es impactante y lo toma, y vuelvo a repetir, característica de los fake news, por eso que es importante la definición y es importante qué características tiene este concepto y qué es lo que lo puede conllevar a cuestiones erróneas. El que nosotros llevemos hacia una confirmación sesgada. A eso quería llegar, y que tenía que ver con el nivel de investigación. La investigación está, y los que van a defender la ivermectina van a defenderla porque está esta investigación, por supuesto. Pero el problema es que no está en el nivel adecuado. El problema es que todavía tiene un sesgo de conclusión todavía. No se puede generalizarlo. Ese es el problema, ¿no? No quiero, seguramente, algunas personas todavía tienen esperanza, todavía hay que esperar, o sea, se tiene que esperar todavía hasta que se genere la evidencia que concretice, pero no se puede llegar a tomarlo y a que esta se confirme de manera sesgada.
Ese es el problema. Y cuando nosotros llegamos hacia esa, a confirmarlo de manera sesgada, ¿qué pasa con la gente? La gente lo va a consumir y lo va a consumir mal. Es por eso que nosotros estamos en en estos aspectos para recomendar a la población a que tenga mucho cuidado y que no puede hacer esto, ¿no? No se puede consumir la ivermectina. Ahora, hubo su momento, si es que había una prescripción médica. Ok, había una prescripción médica, se daba sabiendo nosotros también que, bueno, no es tóxico y que es seguro, ¿no? En tal dosis. Perfecto. Pero también hay que ser concretos. No es que va a curarte, no es que te va, no es que te va, no va a evitarte la infección. Eso se va, una persona que si lo consume se va a infectar. Y bueno, o que esté en el estado, por ejemplo, en estadio leve y ahí lo va a consumir y le va a pasar. Bueno, eso no lo sabemos. Esa es la realidad. No está confirmado, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos aquí, ¿no? Para orientar también a la población y decirles que hay que tener mucho cuidado y podemos ir por otras recomendaciones mucho más efectivas. El mantener, por ejemplo, el que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario sea lo más fuerte posible con un adecuado estado nutricional y evitar, en todo caso, el consumo desmedido de estas sustancias, ¿no? Porque ¿quién tiene que trabajar bien? Es el tejido hepático. Es el que tiene que trabajar bien. Es el que tenemos que tenerlo limpio. Ahí está la razón. Entonces, podemos no desesperarnos y contrarrestar de repente esta situación. No hay nada todavía concreto al respecto. Esto, si ustedes lo ven así, uno pensaría, ahí está, sí, se ha asociado con una baja mortalidad. Entonces sí, la ivermectina funciona. Un momentito, es todavía un estudio promisorio todavía. ¿Por qué? Porque todavía no estamos viendo exactamente el que esto sea concluyente. Y ojo, acá para aquellos que de repente conocen bastante, este es un estudio, miren, de cohorte retrospectivo. Inclusive casi parecido a un caso sin control, sí, casi un caso sin control, pero es un cohorte retrospectivo. Es decir, ha tenido pacientes y los han seguido hasta el final, bueno, han visto si si murieron o no murieron, bueno, pero analizaron si consumieron la ivermectina o no, entonces lo separaron. Bueno, y medio que parece más un caso sin control inclusive, ¿no? Todavía no ha habido un seguimiento, porque para hacer esto, para que esto sea mucho más interesante el estudio, miren el nivel, tendría que haberse hecho un seguimiento desde el inicio, tener los dos grupos, así como lo que hacen con la vacuna, ¿no? Tener los dos grupos, el grupo que se le da la ivermectina, el otro grupo que no se le da, y hacerle todo un seguimiento hasta el final y vamos a ver qué sucede, ¿no? Eso es lo que aún no se ha desarrollado y por eso no podemos llegar a una conclusión finalmente como evidencia. Por eso que no tenemos todavía mucho de esto. La mayoría de los trabajos están en este nivel, por si acaso, están en este nivel. Otro de los trabajos que también seguramente ustedes han de haber visto y hay varios que uno puede revisar son, por ejemplo, con los estudios que hacen en diferentes países, ¿no? Hacen comparativos de países que son países consumidores de ivermectina versus países que no son consumidores de ivermectina y relacionan, por ejemplo, con el nivel de infección, ¿no? Entonces ven que los países, como por ejemplo en Sudáfrica, ¿no? En los países que consumen ivermectina, lógicamente tienen menos infectados. Por esa razón los asocian. Pero ojo, ahí hay un problema. Es un análisis correlacional, pero no estamos viendo causa-efecto. No lo hemos visto desde el inicio hasta el final. Ese es el nivel de investigación. Entonces, los niveles de investigación, los que se ven en el caso de la ivermectina van desde descriptivos, descriptivos correlacionales, y en los que son analíticos, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Digamos.
Bueno, ya para terminar en esta parte nada más de la ivermectina, porque creo que le he dado bastante tiempo, pero es interesante que últimamente se ha estado viendo con el tema de la dosis, ¿no? Y siempre se escuchaba con el tema de la dosis de 200 microgramos por kilogramo de peso. No sirvió. Hicieron investigaciones con 300 y no ha servido. Aquí está justamente uno de los estudios que dice que hay pérdida de la eficacia de la dosis estándar de ivermectina en casos, en pacientes severos con COVID. Hay un estudio de Colombia últimamente que ha salido y que ha sido con 300 microgramos, ¿no? Y por ahí he visto un estudio de 400, no lo he podido colocar por cuestiones de tiempo, he visto uno, pero tiene algo, pero todavía le falta, o sea, para probar un poco más todavía. O sea, todavía, ya prácticamente, inclusive hasta por dosis, hay estudios y se ha visto que ha habido ya fracasos con el de la dosis, por ejemplo, estándar que se muestra ahí. Bueno, para saber que hay evidencias, tendrían que haber varios estudios para hacer los comparativos y finalmente ver si es que esto realmente funciona. Pero al parecer, ya se ha visto con 200, ahorita con 300 ha habido, con 400 microgramos también ha habido y parece, ya hay 3, 4 estudios y no está resultando. Es lo que se está viendo en este momento. Claro, evidentemente que hay que utilizar el Cochrane, ¿no? Para poder visualizar las evidencias científicas. Las vacunas. Y ahora el tema candente de las vacunas, un poco para explicarles sobre las vacunas. Y se tocó hace unos minutos con el doctor Bernard Claudio. Es importante la vacunación. No podemos dejar de lado la vacunación. Sin embargo, aquí yo quiero también dejar una recomendación para nosotros mismos. Este es un tema que también nos compete y va a haber, creo, igual, una hora también de viernes farmacéutico con relación a la vacuna, sí va a ser interesante y seguramente vamos a estar ahí también participando y me incluyo también con respecto al tema de las vacunas. Hay un movimiento antivacunas que existe, ahí está, ¿no? Hay una persona ahí también, no voy a decir mucho su nombre, pero es lamentable porque en este momento sí es importante la vacunación. Pero voy a hacer también algo muy concreto con respecto a la vacunación. No porque nos no porque vacunen a las personas con aquellas vacunas que son de una dosis o aquellas vacunas con 2 dosis, ya te sanaste y concluyó todo. No. Al parecer, y aquí también vale la pena recomendar que tiene que haber nuevas vacunaciones, ¿no? Porque sabemos y entendemos el tema de las variantes que están sucediendo con respecto al SARS-CoV-2, ¿no? Las variantes que se están produciendo en la proteína Spike, en la proteína que se va a unir a los receptores ACE. En esa proteína hay hay variantes y ya tenemos varias, ¿no? Hemos escuchado la variante, pues la variante de Inglaterra, la variante de Manaus, que ahorita que ha ingresado a nuestro país y que es bastante infectante, mucho más que la inglesa y que la de Sudáfrica, inclusive. Por ahí no sé si habrán escuchado la variante de Jalisco, hay una variante de Colombia, no sé. Y en nuestro país ya debe haber alguna variante, pues, ya debe haber alguna variante. Y bueno, pero sí es importante, las personas se tienen que vacunar porque a pesar de ello, va a poder contrarrestar de todas maneras el coronavirus, va a tener que contrarrestar, pero ante ya por ejemplo se ha escuchado que la vacuna de Pfizer es efectiva ojo, y lo voy a decir, contra estas variantes, entonces es importante. ¿Qué es lo que hace falta? Que nosotros como profesionales, y aquí también sería importantísimo que nosotros seamos muy partícipes en el asesoramiento de la población y, ¿por qué no?, en el asesoramiento al Ejecutivo. Porque es importante monitorizar cómo va el trabajo de las vacunas y cómo van yendo las vacunas,
¿no? Entonces, es importante ir viendo cómo van llegando estas vacunas y cómo es que están actuando estas vacunas, y esto es lo que nosotros tenemos que ir conociendo. Pero las vacunas en realidad sí son importantes, son necesarias, y que todo el mundo se vaya vacunando, y es importante para poder cercar y generar, ¿qué cosa? Inmunidad en las personas. Porque el tiempo de inmunidad, las personas que se han inmunizado porque han sido ya contagiadas con el SARS-CoV-2, tienen un tiempo aproximadamente de, si no me equivoco, de 3 hasta, ojo, algunas personas tienen 3 hasta 6 meses. Hay estudios que han llegado hasta 6 meses. Entonces pueden tener 6 meses de protección, tienen que vacunarse. Y es más, esas personas que se vacunaron tienen que volver nuevamente a vacunarse. ¿Por qué? Porque los títulos de anticuerpos llegan hasta un pico y luego comienzan a descender. Entonces es importante nuevamente volver a vacunarse. Pero bueno, tomando siempre estas recomendaciones y siempre decirlo a la población, y que es importante la vacunación para tratar de contrarrestar a la infección, y que tiene que ser con todos, evidentemente, hay un descrédito científico, lamentablemente. ¿Cuál es el tema de las antivacunas? El descrédito científico. Tienen creencias erróneas, ¿no? Con respecto a las vacunas. Algunos piensan erróneamente, ¿no? Que quieren disminuir a la población. Eso es lo peor. Que quieren disminuir a la población es lamentablemente erróneo. Estas farmacéuticas han desarrollado una tecnología para producir las vacunas, evidentemente, ¿sí? Hay un tema económico, es evidentemente, que está ahí. Ya esto lo tiene que solucionar bien el gobierno, pero tiene que ser una cuestión transparente, y por eso tenemos estos problemas, porque no ha habido transparencia. Lamentablemente, hay que decir así. Y sumado a eso, se ha sumado, pues, lamentablemente, a un problema, ¿no? De que en un estudio que está corriendo, ¿no? Que está desarrollándose de manera en fase 3, ¿no? Para, en este caso, ver el tema de la eficacia, porque en la fase 4 todavía es en población, ya entonces es la efectividad. El tema es de que corriendo el estudio, lamentablemente salió un informe preliminar que no debió salir porque es un estudio, que eso tiene que estar cerrado bajo 4 llaves. Lamentablemente se ha perdido una cuestión ética ahí. Ya éticamente con las vacunas externas, ya eso también ya, ¿no? Con las 3.200 vacunas adicionales ya también se perdió. Pero aquí ya hay un tema, que se ha perdido también la ética, cómo es que saltó en un informe, ¿no? Lamentablemente. Y lamentablemente no se dio una adecuada explicación, y hay que decirlo, y hay que ser objetivo, y no tiene nada que ver con una cuestión política, porque acá es una cuestión científica. La explicación de los resultados. Porque no es lo mismo explicar la eficacia de la infección, no es lo mismo, porque cuando uno se vacuna, si viene el virus, te infectó, ¿cierto? Pero si tú estás vacunado, ¿no? El vacunado también se va a infectar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que ver? El resultado, la eficacia del desarrollo de la enfermedad. Ese punto no se llegó a explicar. Por eso se considera un fake news, porque ha sido tendencioso, porque ha sido sensacionalista. Yo he dado las características y la definición concreta: sensacionalista, tendencioso, ya hecho toda una distorsión y ha creado un problema de salud pública, porque la gente cuando vio la noticia, ¿qué pasó? La gente cuando vio la noticia, uy, la vacuna no sirve, nos van a matar. Eso ¿a dónde llega? A la mente de las personas. Y nosotros, como profesionales de salud, tenemos un sentido científico de explicar que ha sido una información falsa, tendenciosa. Y tenemos todo el sentido científico para decirlo y ser muy directos y muy concretos. Por esa razón, aquí yo les indico, eso es lo que sucedió. Los antivacunas también tienen el efecto Dunning-Kruger.
¿Qué significa? El 30% de la población tiene este problema. ¿Qué significa? Que es una persona que tiene una percepción sobre la vacuna y que su percepción es es la verdad frente al científico. O sea, que el científico es como que le está engañando, ¿no? Es decir, que vamos a tener ese tipo de personas. O sea, que otras personas no le dan credibilidad al científico de lo que dice. No le hacen caso, ¿no? Piensan que esto de la vacuna, pues, es un problema, que nos van a matar, que quieren disminuir a la población. Ojo, que la vacuna tienen unos chips, otros, ¿no? Entonces, que es unos chips. Otros que dicen, como por ejemplo la señora que está ahí, que es transgénico, que nos va, que como transgénico nos va a salir, pues, no sé, vamos a ser zombies. O sea, esas cuestiones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Son tecnologías, ¿cierto? Son tecnologías avanzadas y ya se ha demostrado, ¿no? Es una tecnología, ¿no? Que nos va a ayudar a protegernos. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es que nos van a transformar en un ser transgénico? Entonces, imagínense todos los que lo han vacunado, pues ya estuviesen con algunas cosas. Siempre van a haber reacciones adversas. Ahí hay otro tema con las vacunas, ¿no? La infraestimación de las reacciones, ¿no? Por ejemplo, acá, 2 personas sufren reacción alérgica. Uy, lo sacaron, 2 personas sufren reacción alérgica, pero ¿qué? 2 de un montón, de 1.000.000. Es increíble, ¿no? No podemos llegar a exageraciones, ¿no? Y lamentablemente eso se pesca del sensacionalismo, ¿no? El sensacionalismo siempre. Hay que decirlo que acá con las letras mayúsculas, lamentablemente la prensa no está, yo la siento personalmente como que no está siendo muy objetiva y hay que tener mucho cuidado. Nosotros somos profesionales de salud y somos profesionales científicos. No podemos mezclar cuestiones políticas, ¿no? Y hay que ser objetivos en la explicación. Yo lamento, y tengo que decirlo sinceramente, un profesional de salud que sale a un programa de televisión para dar una explicación solamente del cuadro y una sola partecita del cuadro y no la información completa, eso es lamentable. Hay que decirlo. Y nosotros tenemos la potestad de decirlo, tenemos la categoría para decirlo. Y hay que ser sinceros, ¿no? Que ahí se ha generado un problema de fake news. Bueno, y ahí tienen los antivacunas, la presencia de ingredientes, qué sé yo, el cuestionamiento sin fundamento de la profesionalidad de los investigadores. Ya, por ejemplo, con esto ya, pues, ya mucho más todavía, y más politizado. La creencia de la inmunidad natural es mejor. Por ejemplo, por aquí hay una figurita que me llamó la atención, que explica un poco de esto de la creencia de la inmunidad. Acá está, vacunas eficaces y sin efectos secundarios. Claro, bueno, ya dijimos pues que eso es parte de nuestra cultura, claro, hay que consumirlo, pero no por eso porque ya consumimos eso, ya nos va a proteger y ya es una mejor vacuna, no, porque igual te vas a infectar y puede llegar a tener problemas, ¿no? Finalmente, si es que no estás bien de salud. Recordemos, también mis estimados colegas, que en el Perú somos un país enfermo, hay que decirlo, ¿no? Nuestro país, la población está enferma porque tenemos alto porcentaje, prevalencia de obesidad. Y si queremos hablarlo mucho más que la obesidad, un tema que sería interesante tocarlo es el síndrome metabólico. Y aquí yo, por ejemplo, en la ciudad de Trujillo hice un estudio y encontré que el 48% de los adultos, 48% de los adultos sufren el síndrome metabólico. Y si ustedes ven cómo estamos ahorita, vean cómo estamos en la segunda ola. ¿Estamos bien? Bueno, háganse la pregunta, dense cuenta, no estamos bien. No estamos bien. Esto es importante y que quería que ustedes sepan y que es importante que nosotros tengamos, ¿no? Una voz científica, una voz que indique y oriente bien a la población y que las cuestiones de salud no sean politizadas, porque tenemos que defender a la salud de la población. La población tiene que
para reducir este problema, tenemos que dar comentarios, explicaciones sobre el estilo de vida saludable, que es lo importante, ¿no? Para mantener a un sistema inmunológico adecuado, ¿no? Y bueno, y principalmente dejarnos noticias como estas sobre medicamentos o sustancias que vamos a encontrar, van a haber siempre. Pero ya recuerden, el nivel de la investigación no se está llegando todavía al nivel que corresponde, que es un nivel de seguimiento, ¿no? Un nivel de seguimiento, ¿no? Un antes, un después, dos grupos, ¿no? Grupo experimental, grupo control, un estudio longitudinal, doble ciego, multicéntrico y todas esas cosas que tiene lo que corresponde a un ensayo clínico. Eso es lo que se tiene que ver. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Y bueno, aquí repetimos, no han sido todavía aún evidenciados estos comentarios con respecto al consumo de ciertos medicamentos, sustancias, ¿no? Que hemos dado en estos años. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Bien, invitamos a los asistentes a ver si pueden activar su micro ante alguna pregunta que tuvieran. De repente que te escriban en el chat, posiblemente, ¿no? Alguna, y bueno, y tú lo trasladas la pregunta. Sí, también estamos revisando acá en el, para que tengan un poco más en el Facebook Live. Sí. Sí, a ver, colegas, ¿tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación, alguna duda que hubiera? Sí, algunas, ¿no? Porque también estamos, ¿no? Ahí con el tiempo, pero bueno, vamos a tratar en lo posible, ¿no? De resolver. Sí. Doctor, ¿y cómo podríamos nosotros contrastar una información? ¿A dónde? ¿Qué información? ¿Dónde podríamos ir? ¿Qué páginas? ¿Cuáles son páginas indizadas? Por ejemplo, puedo googlear y me sale un montón de información, pero ¿cuál es una fuente confiable? ¿Cuál sería una fuente confiable? Bueno, eso depende, bien, ok, eso depende, bueno, eso tendría que hacer una capacitación especial, me parece, pero uno de ellos es Cochrane, es una página donde pueden encontrar las evidencias Cochrane, ¿ya? Es una para las evidencias, en este caso de los estudios con evidencia de ensayos clínicos. También pueden buscar información, también lo pueden buscar en revistas indexadas, puede ser, por ejemplo, Scopus, por ahí también pueden hacer búsquedas. Hay diversos buscadores, ¿no? Diversos buscadores. Inclusive, ya si una persona tiene problemas para hacer esa búsqueda, puede hacerla también en el famoso Google Académico, puede también utilizarlo, que es muy sencillo, el Google Académico, también puede buscar información ahí, ¿no? Pero aquellos que tienen, por ejemplo, el acceso a Cochrane, ¿no? Que están en universidades, en este caso, licenciadas, o que de repente tienen algunos amigos investigadores, por ahí también pueden hacer las búsquedas, ¿no? En este caso, para los ensayos clínicos. Y el más básico es el Google Académico, que también pueden hacer su búsqueda de información o investigación ahí. Por ahí pueden hacer eso. Bien, acá tenemos una pregunta. A ver, de Gerald. ¿Qué tan seguro puede ser una vacuna creada en tan solo un año? Ok, muy buena pregunta. A ver, hay que ver un poco el contexto sobre el tema de las vacunas. La tecnología del ARN mensajero, ¿ya? Porque voy a solamente mencionar una de ellas, no viene recientemente de un año. La tecnología del ARN mensajero viene de hace aproximadamente, ¿sí?
pongámosle ya unos 30, 40 años. 20, 40. 40 años. Entonces no es que es una tecnología actual, ya es una tecnología ya de mucha data. Y aquí quiero un poco romper siempre va a haber esa pregunta, ¿no? ¿Por qué un año? Perfecto. Esa tecnología ya ha venido perfeccionándose en el tiempo y es una tecnología en donde se inserta el ARN mensajero para que, en este caso, el ARN mensajero, ¿no? Del virus para que se generen las proteínas. O sea, nuestras células puedan generar las proteínas, la célula lo libera y nuestro sistema inmunológico lo que va a hacer es reconocer a las proteínas, ¿no? Y donde están los antígenos y generar, ¿no? Más adelante la inmunidad humoral. Pero este tiempo, que es de un año, no debe sorprendernos. Vuelvo a repetir, la tecnología ya es antigua. Lo que sí podría ser que hay muchas personas que pueda ser que tienen ese temor, ¿no? Del desarrollo de la vacuna, es porque apareció el coronavirus y recién aparecieron las vacunas. Ahí está el tema. Entonces, no es tanto eso. La tecnología ya ha existido. Hay que tener esa seguridad. La tecnología ha existido y lógicamente hay que, no sé, hay que decir que ha sido en tiempo récord y la esperanza científica de la tecnología lo ha superado. ¿Qué pasaría si no hubiese estado disponible esa tecnología? No estaríamos hablando de vacuna y estaríamos pasando lo que fue, en este caso, con lo que fue la gripe española, ¿no? Del 2018. Entonces, tengamos muy en cuenta ese aspecto. Creo que hay una cuestión positiva, ¿no? Hay una cuestión positiva en ese aspecto. En 1918, hace un siglo. Sí, 1918, perdón. Disculpa, 2018 Sí. dije, ¿no? 1918, sí, disculpa. ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá han mandado preguntas. Estamos viendo en el... A ver... ¿Sí? ¿O alguna duda que tuvieran, colegas? Pueden activar, los que están presentes pueden activar su audio también, manualmente. Solamente un comentario adicional puedo hacer, de repente, ¿Sí? que sí es necesario que nosotros también, ¿ya? Y hay que también ser críticos, y es importante, ¿no? La vacunación es muy necesaria, la tecnología ha avanzado bastante y hay muy buenas vacunas y hemos visto, y lo que hay que hacer nosotros es siempre revisar cómo va el tema de la vacuna. Por ejemplo, el tema de la eficacia, el tema de la efectividad, cómo van en las fases, en qué fase van y todo eso. Eso es importante. Y siempre revisar la información, ¿no? Cómo va en el caso de las vacunas, ¿no? Entonces, eso es importante. Por ahí voy a ser un poco objetivo, ¿no? Porque es importante ser objetivo, no sin ánimos de hacer una controversia y todo lo demás, ¿no? Pero, por ejemplo, de todas las vacunas, ¿no? Nosotros habría que echar un vistazo a la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque durante todo el desarrollo de esta vacuna, durante todo el tiempo, ¿no? Y es importante informar, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con ser antivacuna, por si acaso, pero, por ejemplo, se ha visto en el caso de este tipo de vacuna que se ha encontrado durante su desarrollo varias reacciones adversas y varias controversias, inclusive en la actualidad ha habido países que ya prácticamente ha bloqueado, ¿no? Ustedes pueden revisar la información, como el caso de Dinamarca, ¿no? Países que han bloqueado, en este caso, el ingreso de la vacuna de AstraZeneca. Es más, si ustedes quieren revisar, hay información sobre los ciertos problemas que ha tenido AstraZeneca. Es más, si ustedes quieren revisar, tiene en el caso de eficacia que está entre el 50 al 65%, si no me equivoco, ¿no? De eficacia. Entonces, eso es importante y eso sí es objetivo, ¿no? O sea, hay que revisar la información y no llenarnos, pues, con problemas. El caso, por ejemplo, de lo que sucedió con el Sinopharm, es una vacuna que tiene una eficacia del 83%.
aproximadamente 83-84%. Entonces, ya hay un estudio de eficacia. Solamente estaba lo de acá, lo que era, ¿no? Para acotar, ¿no? El tema de esta vacuna, el tema, por ejemplo, de la eficacia, no de la infección. Ahí está el problema, la eficacia del desarrollo de la enfermedad. Y se estaba viendo que sí tenía un efecto favorable. Y no tiene nada que ver con una defensa o que alguien esté pagando acá para defender alguna vacuna. Es objetividad en función de los datos, de la información que uno puede revisar. Nosotros, en el común de la gente, o también podemos decir en los mismos profesionales, a veces no entendemos o no conocemos muy bien la explicación, por ejemplo, de un estudio que está corriendo de manera longitudinal, como lo que sucede en un estudio de cohorte, ¿no? Como es lo que sucede en este caso. Y lamentablemente no se dio una interpretación. Y yo invito a las personas que cuando vean a una persona dar una explicación, ¿no? O un profesional dar una explicación, véanlo en otro medio cuando dice otra cosa. Y cuando se contradice, ya deja mucho que desear. Eso es lo importante. Vean muy bien que un profesional mantenga la coherencia en su mensaje. Eso es importante. Y también como un comentario, ¿no? Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, decimos una vacuna del 70%, 72% frente a una de 80%, pero que resulta que nuestras vacunas contra la influenza, contra la poliomielitis, creo que rondan alrededor del 60%, o sea, más bajas incluso, ¿no? Pero Exactamente. la importancia está en inmunizar a nuestro entorno, ¿no? Cosa que si alguien no recibió la inmunidad, va a estar rodeado de personas ya inmunes, ¿no? Cosa que esa enfermedad podría ir desapareciendo, ¿no? O sea, el riesgo de contagiar a alguien inmunizado es menor y el riesgo que se disipe ese virus es menor. ¿Sí? Entonces, a veces también nos decimos, hay una del 80% y tengo una del 70%, no, esa no vale, ¿no? Pues resulta que nosotros hemos sido vacunados con vacunas con un 60% casi, ¿no? En casi todas las vacunas que hemos recibido de niños, ¿no? ¿Sí? Así es, efectivamente. Uh-huh. Hay una pregunta, pero no entiendo un poco, Lizeth Ravelo. Bueno, doctor, sobre el caso de administrar vacunas en poblaciones de riesgo, ¿no? Como habla en casos de embarazos o alguna reacción alérgica, dice, ¿no? Creo que eso tiene relación con la fase 3 de estudio, ¿no? Sí, Con las personas de embarazo o alérgicas. es que lamentablemente ahí están ya, claro, ahí ya ahí hay todo un tema de criterios de exclusión, ¿no? Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora, yo sí recomendaría algo muy interesante y es importante mencionar, que las personas antes de vacunarse, y eso es importante, creo que va una recomendación adicional, que de repente no muchos lo dicen, ¿no? Deberían hacerse un análisis antes de vacunarse. ¿Por qué? Porque recuerden de que puede ser que una persona ya venga infectada con coronavirus y al momento que le van a colocar la vacuna sin saberlo, vamos a incrementar más las citoquinas y eso podría empeorar la situación. Una recomendación que sí daría, que antes de que se vacunen, bueno, o sea, un análisis mínimo en este caso, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones. Es una recomendación que yo sí lo daría, ¿no? En principio. Y ojo, no porque nos vacunaron, o no, en este caso, ya nos sintamos felices y contentos y estamos en el país de las maravillas. ¿Por qué les podría decir esto? Porque el tema de la reinfección sí se puede establecer. Siempre, una vez que nos vacunemos, mantengamos, y tiene que haber, ¿no? Igual, las mismas medidas de bioseguridad. Claro, salir a trabajar normal con nuestras, ¿no? Medidas de bioseguridad y normal, con nuestra medida de bioseguridad de siempre. ¿Por qué? Porque no hay que confiarnos igual cuando estemos vacunados. Es otra recomendación importante porque el tema, por ejemplo, de la infección por una variante aún sigue latente, ¿no? Y no es para que ustedes sientan medio, sino que hay que mantenerla, en este caso, la coherencia, no bajemos la guardia igual y eso mantenerlo durante un año, más o menos, de aquí hasta el próximo año, yo creo que poco a poco va a ir disipándose hasta que lleguemos a la normalidad. Es así como tenemos nosotros que dar el mensaje para evitar
que esto se siga prolongando, ¿no? Entonces, no ha habido todavía un mensaje al respecto de ese sentido. Doctor, quería hacer una consulta o si no, si nos podía hacer una aclaración, más que usted tiene, bueno, estudios, trabaja en el área de nutrición, ¿no? Nutrición y ha publicado un libro sobre genómica nutricional. Hizo un comentario sobre que, bueno, todos en nuestra formación o consejos que podamos dar, por ejemplo, dijo un té con limón, por decir, no nos va a curar de una enfermedad, ¿no? Pero tenemos entendido que si pueden ser como coadyuvantes a un tratamiento, y muchos tenemos eso en la idea. O también, si podría aclarar sobre la importancia de los alimentos, sobre nuestros propios cuidados, sobre nuestra respuesta inmune, si bien no con un efecto farmacológico, pero sí con un efecto coadyuvante, ¿no? Así tenemos medicamentos anticancerígenos, tenemos que extraídos de las cáscaras, ¿no? De ciertos productos. O sea, para poder aclarar, porque puede que haya quedado la idea de que el tomar el limón, el ajo o la miel, ¿no? No nos va a curar. ¿Se podría aclarar esa parte? ¿O en qué parte Ya, también la parte nutricional es importante? Para perfecto. terminar, ¿cómo es Eh, la parte nutricional es importante para contrarrestar alguna enfermedad? Bien. De repente, ¿no? Para que no se genere una controversia de repente con respecto al consumo de estos alimentos, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionas, las allináceas, ¿no? El género donde está la cebolla, el ajo, ¿no? Esto de acá. Y los cítricos y los alimentos, por ejemplo, que tienen flavonoides, todos ellos. Los que tienen antioxidantes, ¿no? Compuestos fenólicos, flavonoides, compuestos organosulfurados, muchos de ellos. Inclusive el sulforafano que se encuentra en el brócoli, el coliflor, ¿no? En las que son de hojas, ¿no? De forma de flor, ¿no? El coliflor, brócoli, todos ellos. Ahí se encuentra una sustancia que se llama el sulforafano, por ejemplo. Sí, todos son muy buenos en consumirlo. Yo vamos a hacer lo siguiente, de repente, para que quede más concreto. Sí, son buenos en consumirlo. Eh, no es que te van a curar, eso también hay que quedar bien claro. Sin embargo, van a ayudar, ya muy bien acaba de comentarlo acá el colega Alfredo Bernard, sí van a ayudar en cierta manera y van a contribuir, y claro, y con la variedad del consumo que tengamos con estos productos, para reforzar también a nuestro sistema inmunitario y que tiene que ver también con los estilos de vida saludables. En eso sí podemos enfatizarlo, ¿no? Y sumar, ¿no? El uso ¿no? normal de estas sustancias, ¿no? No es que estoy diciendo que no la consumo, no, sí, pueden consumirlas. Puede ayudar en nuestro sistema inmunitario, muy bien, podemos utilizarlas para preparar, ¿no? El caso del consumo de curcumina, sulforafano, etcétera, y todos ellos, pues se pueden utilizar resveratrol, ¿no? Todos ellos pueden ayudar de todas maneras, ¿no? Para mantener nuestro sistema inmunitario. Bienvenido también. Mi doctor, también le agradecemos, no hay más participaciones, le agradecemos y la importancia también en contribuir, ¿no? Con los colegas, ¿no? Este curso están orientados a los colegas químicos farmacéuticos, justamente que tengan una visión, una idea de no trasladar información así por así, que debe ser contrastada y para eso hemos sido formados, ¿no? Tenemos la capacidad para poder contrastar información, ¿no? Entonces, por favor, que sea de un apoyo y también para ponerlo en práctica en nuestro trabajo, nuestro establecimiento farmacéutico o ante cualquier consulta, porque ven, usted es químico farmacéutico y van a buscar la consulta siempre. Tenemos justamente que trabajar duro en eso en cuanto a la imagen que demos nosotros como profesionales químicos farmacéuticos. Y dentro de la imagen está una correcta preparación y una correcta información. Y evitar justamente, lamentablemente, que se ve incluso replicaciones de fake news, de noticias falsas por colegas, ¿no? Y lo vemos en diferentes redes sociales. Esperemos que eso también nos ayude a mejorar, a mejorar la imagen también como colegas
químico farmacéutico, la imagen del químico farmacéutico. Doctor Jorge Díaz, bueno, un compañero de maestría también, ¿no? Lo conozco hace muchos años, y bueno, hemos terminado juntos casi la carrera. Bueno, muchísimas gracias y esperemos tenerlo pronto en otra ponencia, doctor. Mucho gusto y buenas noches con todos. Muchas gracias por haber escuchado. Y bueno, tomen en cuenta esta información, bueno, de la mejor manera posible. El doctor Claudio va a tener la información de todas maneras y nosotros siempre contribuyamos con la sociedad en dar la mejor recomendación, una recomendación que tiene que ver con una cuestión científica, con una cuestión de evidencia, ¿no? Y evitar a veces ciertas contradicciones. Nosotros no podemos caer entre contradicciones entre colegas, ¿no? Por ejemplo, aquí el colega hizo una pregunta y una respuesta concreta para que no llegamos a ningún tipo de contradicción, porque justamente en eso funciona el colegio profesional. Muchas gracias con todos los asistentes aquí por el Zoom y también los que están conectados por Facebook Live. Muchas gracias con todos. Hasta la siguiente semana. Fíjense. Gracias. Gracias.